Lo primero es que este es un tema de alta trascendencia para la ciudad. El Plan de Acción Climática no es simplemente una estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es una primera reflexión que yo quisiera decirles. Esta discusión de hoy, esta conversación que provoca hoy el concejal Carvalho y el concejal Daniel Simón Molina, es más una discusión sobre una visión del modelo de desarrollo de ciudad que queremos. Yo quiero ser muy reiterativo en esto. Esto no es simplemente una conversación de un asunto menor, esto no es una carga para la ciudad. ¿Cómo vamos a hacer para que tengamos una ciudad más moderna, más saludable, más equitativa, más eficiente, que esté mucho más conectada con la naturaleza, con la prevención de desastres y por supuesto pues que esté adaptada a las tendencias mundiales en eficiencia energética, conectividad, teletrabajo, movilidad eléctrica, por solamente mencionar un par de ejemplos? Entonces, luego de tener claro que esto es no una discusión sobre cómo reducir gases de efecto invernadero, sino sobre una discusión del modelo de ciudad, tenemos que tener claro que eso como consecuencia, sin lugar a dudas, traerá la reducción de nuestra vulnerabilidad al cambio climático y nos aportará mucho a mitigar, por supuesto, esas emisiones para ser una ciudad de carbono neutro en el 2050. Entonces, la reducción de gases de efecto invernadero no es el objetivo, es una consecuencia lógica de construir un modelo de ciudad mucho más moderna, saludable, equitativa y eficiente, que esté conectada con la naturaleza, que nos ayude a regresar a nuestras raíces. Y entonces de ahí salen dos preguntas. ¿Es muy costoso? ¿Es muy difícil? Y yo quiero lanzarles otra reflexión. La acción climática no es una carga para el desarrollo de la ciudad. Es más bien el vehículo para promover y direccionar el desarrollo sostenible de Medellín, de nuestra ciudad, y lo que sí sería efectivamente costoso para una ciudad y para el planeta sería no tomar ningún tipo de acción. Es decir, esto lo mencionó al principio de su intervención el concejal Carvalho, y es que es muchísimo más costoso no hacer nada, quedarnos pensando pues como haciéndonos los pendejos y quedándonos como estos políticos que mostraba también en su imagen, en su presentación, Daniel Carvalho. Eso sí sería lo costoso sería no hacer nada, lo costoso sería no actuar de manera oportuna, lo costoso sería quedarnos pensando que la crisis climática y ecológica no es una realidad. Entonces, esa conclusión no es mía, es una conclusión a la que han llegado los científicos en todo el planeta, el panel intergubernamental para el cambio climático, que más adelante lo mencionaremos, que reúne a los mejores científicos y científicas del planeta y que año a año nos entregan informes que desafortunadamente por precisamente esa falta de acción cada año son pues más dolorosos y más difíciles de asimilar. Y lo ha dicho el panel intergubernamental para el cambio climático, como bien se los decía, para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados respecto a la época preindustrial, la humanidad tiene que reducir las emisiones netas de CO2 a cero en el 2050. Aquí a mano derecha en esta diapositiva pueden ver ustedes cómo ha sido el crecimiento exponencial de la temperatura en los últimos años y pues esto es por supuesto una cifra bastante alarmante para la humanidad. Entonces el compromiso de bajar a cero nuestras emisiones de CO2 pues fue ratificado por Colombia en el Acuerdo de París en el año 2016 y por supuesto en la COP25 en el 2019. Y como lo mencionaba el concejal Simón Molina, también Medellín asumió ese compromiso como ciudad de decir que en el 2050 seríamos una ciudad de carbono neutro. De no lograr evitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, las consecuencias ambientales, económicas, sociales y por supuesto políticas a nivel mundial podrían ser profundas e irreparables. Yo solamente voy a mencionar algunas de ellas. Una es la pérdida masiva de biodiversidad y de ecosistemas. Medellín tiene muchos ecosistemas estratégicos asociados que son fundamentales para la supervivencia de las personas que habitamos la ciudad. El páramo de Belmira, por solo mencionar uno, que más adelante trataré de hacer mayor ahínco en él, pero también ecosistemas dentro de nuestro perímetro, como nuestros cerros tutelares. También podríamos estar ante la eventual situación de eventos climáticos mucho más extremos. Ya se había mencionado previamente también en estas presentaciones anteriores, vamos a tener lluvias mucho más intensas y tendremos un verano también muchísimo más intenso que tendrá consecuencias nefastas, especialmente para las familias más vulnerables de la ciudad, y también hablaré un poco más adelante de esas consecuencias que existen entre pobreza,
desigualdad y crisis climática. Otra de las consecuencias sería el mayor riesgo en la disponibilidad de aguas y de alimentos, mayores tensiones políticas por la disponibilidad de los recursos, migraciones causadas por el clima e inundaciones de las ciudades costeras. Pero Medellín no es una ciudad ajena a las, digamos, consecuencias de la crisis climática y ecológica. En Medellín también vamos a tener graves consecuencias. Algunos de ellos son los incendios de la cobertura vegetal. Colegas, ustedes recordarán el año pasado cuando estábamos en campaña, cómo veíamos en esa época fuerte de verano, cómo se estaban quemando nuestros cerros tutelares, las inundaciones, los deslizamientos en masa, mayores temperaturas, avenidas torrenciales, desabastecimientos de acueductos comunitarios. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en temas de avenidas torrenciales hace aproximadamente 20 días en el barrio El Pacífico, en la parte alta de la Comuna 8, vimos cómo 50 familias tuvieron que salir de sus hogares. Afortunadamente, gracias a que ellos construyeron su propio plan de gestión del riesgo, pues no tenemos pérdidas humanas que lamentar, pero sí tenemos graves afectaciones a estas familias. Y mucho ojo, miren, este mapa de vulnerabilidad al cambio climático lo sacamos precisamente de ese plan de acción climática de la ciudad. Los más vulnerables a la crisis climática serán los mismos que hoy son los más vulnerables social y económicamente y los mismos que hoy están sufriendo las mayores consecuencias del COVID-19, es decir, las personas más pobres. Fíjense ustedes en este mapa cómo las familias que están ubicadas en la zona nororiental de la ciudad, comunas 1, 2, 3, 4, las familias también de la comuna 8, las familias de San Cristóbal, de San Sebastián de Palmitas, son las que mayor vulnerabilidad tienen en este momento por cuenta de la crisis climática y ecológica. Yo les pido perdón, pero aquí Cacerola está, mejor dicho, brincando mi gata, entonces me está interrumpiendo un poquito mi presentación. Y esto lo han alertado ya previamente las Naciones Unidas, el Banco Mundial, distintos organismos multilaterales. Aquí solamente hemos puesto algunos titulares de informes de prensa de estas entidades. Y la situación es absolutamente clara. Hay una profunda, pero sobre todo preocupante relación entre pobreza, desigualdad y vulnerabilidad climática. Si ustedes se fijan, las familias más vulnerables son las que mayores eventos de avenidas torrenciales, de avalanchas, de tragedias, por cuenta de los efectos de la crisis climática y ecológica han tenido. Y son esas familias pues las que son pobres, están construyendo sus hogares, se derrumban sus hogares porque, por ejemplo, se desbordan las quebradas o porque se vienen las montañas donde están construyendo sus hogares, y entonces pues lo que hacemos es profundizar todavía más esa brecha de la desigualdad. Entonces acompañar a estas familias es fundamental. En Medellín tenemos un déficit de cerca de 40.000 viviendas y ese déficit, si no estoy mal, es del 2017, 2018, es decir, es mucho peor. La concejala Lina García, que es una gran interesada de los temas de vivienda, podría más adelante profundizar en esto, pero esto es gravísimo porque esas familias, las que no tienen casa o las que han construido sus casas tal vez no con todas las especificaciones necesarias, son las que más están sufriendo la vulnerabilidad de la crisis climática y ecológica. Entonces esto no solamente es un problema de hippies ambientalistas, esto es un problema, pues es un problema social, es un problema humanitario que debemos tratar lo antes posible. Entonces, de nuevo, la gran reflexión. El plan de acción climática no es un simple plan para reducir emisiones, es un modelo de ciudad que es el modelo de ciudad que queramos construir, es cuál es la ciudad que le queremos dejar a las generaciones futuras, cómo queremos que Medellín se desarrolle. Esa es, digamos, el quid y el fondo de la discusión que yo haría. Entonces es una visión sobre el desarrollo de ciudad alrededor de la cual se deben articular todos los actores de la sociedad, públicos, privados, empresarios, la academia, las organizaciones sociales y comunitarias, que nos permita generar empleos, luchar contra la pobreza, mejorar nuestro transporte, limpiar el aire, generar espacio público verde, proteger nuestra biodiversidad, por solamente mencionar algunas cosas. Y de esta forma, por supuesto, como consecuencia nuevamente, reducir nuestras emisiones y, digamos, adaptarnos a la crisis climática y ecológica, reducir nuestra vulnerabilidad. Entonces es importante que todos los actores de la ciudad lo entiendan así y, muy importante, que los formuladores del plan lo comuniquen así.
Secretaria, yo le quiero hacer una invitación. Nosotros estuvimos en algún momento escuchando una conversación de la mesa técnica ambiental y yo veía que decían, bueno, y esto sí, pues va a mejorar el transporte público y tal. No, o sea, lo que yo creo es que hay que venderlo de manera diferente. Esto hay que mostrarlo como un propósito noble de ciudad. El propósito que tenemos de construir una sociedad que sea mucho más resiliente, una sociedad que proteja su naturaleza y que la cuide y que la abrace, una sociedad que mejore las condiciones de vida de sus habitantes. Eso es el plan de acción climática. Y ahora entrando en materia respecto al contenido del plan de acción como tal, yo quisiera, señor presidente, qué pena pedirle que me regalaran, si es posible, 10 minuticos más, porque a lo mejor me alargo un poco en mi presentación. Yo creo que lo primero que hay que decir es que es muy valioso que este plan cuente con la asesoría técnica de C40 y que siga alineamientos del WRI y del ICLEI, que son instituciones serias, con experiencia, que tienen conocimiento en estos temas, que son muy importantes. Yo creo que eso es ir en la dirección correcta, por supuesto. También es muy importante que en principio el plan se fija como meta llegar a cero emisiones netas de CO2 en el año 2050, pero me surgen al menos 4 inquietudes, recomendaciones que quisiera proponer en este debate y que espero que tomen de la mejor manera por parte de la administración. Lo primero sea la participación ciudadana. El plan de acción climática involucra a todos los sectores sociales y económicos de nuestra ciudad. Entonces yo hago una primera pregunta y es ¿qué tanta participación ciudadana ha tenido la formulación de este plan de acción climática? Este año solamente hubo una reunión con colectivos ciudadanos, la de septiembre, no recuerdo. Sé que al principio de esta administración, antes de la pandemia, hubo varios encuentros, pero durante la pandemia solamente recuerdo uno, que fue el de septiembre con la mesa técnica ambiental. Entonces yo hago un llamado a que participe mucho más la ciudadanía en todas estas discusiones, y aquí hago una cuña. En este momento en el Congreso de la República se está discutiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, que brinda herramientas muy importantes de participación ciudadana en materia de decisiones de carácter ambiental. Entonces, el Plan de Desarrollo Medellín Futuro incluye el Acuerdo de Escazú. Yo quisiera ver al alcalde de Medellín haciendo pronunciamientos públicos, invitando al Congreso de la República a ratificar el Acuerdo de Escazú, que es muy importante. Este consejo ya lo está haciendo. El día de ayer hemos enviado una carta firmada por 13 concejales y concejalas al Congreso de la República, que esperamos que se pueda leer muy pronto en plenaria, pidiendo que no le den más aplazamiento. El gobierno nacional presentó el Acuerdo de Escazú con mensaje de urgencia y ha sido el Congreso de la República el que ha tratado de dilatar esa discusión por intereses de no sabemos quiénes. Los principales opositores al Acuerdo de Escazú son los señores de Fedegan y pues yo creo que ellos, al contrario, deberían es ponerse las pilas y entender que es fundamental el aporte del sector ganadero también a la crisis climática y ecológica y en general a todas las discusiones ambientales de nuestra ciudad. Lo segundo que me preocupa, o por lo menos que me gustaría que tuviera en cuenta la administración municipal, la relación con Antioquia. Por eso yo aplaudo que hoy esté aquí el secretario de Medio Ambiente del departamento. Un producto muy importante del plan es el inventario de gases de efecto invernadero para la ciudad, con línea base del 2015 y que utilizó unas metodologías avaladas internacionalmente muy interesantes y que arrojó como resultado lo siguiente: el 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de energía estacionaria, es decir, de las casas, de los comercios. El 32% de las emisiones son el transporte, es decir, la manera en la que nos movilizamos y la manera en la que transportamos nuestras mercancías. El 16% de las emisiones de gases invernaderos están asociados a los residuos, y por esto es muy importante hablar de cuál, por supuesto, muy importante la política pública de economía circular que mencionaba el concejal Simón Molina, pero más importante que eso, ¿cómo vamos a hacer para reducir nuestro consumo? Porque es que recuerden las 3 R's: la primera, reducir; la segunda, reutilizar; y por último, y solo por último, reciclar. Entonces ahí hay una oportunidad de mejora muy alta. Para esto nosotros hemos propuesto la prohibición de plásticos de un solo uso en la administración pública y ya pues dentro de poco esperamos poder darle trámite al primer debate y que antes de que acabe este año ojalá podamos tener un acuerdo municipal en esa dirección. El 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero son asociadas, AFOLU significa todas las relacionadas con la deforestación, con las actividades ganaderas, con las actividades agrícolas, y el 4% al resto de actividades. IPPU se refiere a todas las actividades restantes relacionadas a temas industriales.
Según el IDEAM, el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Antioquia en 2012 se debían a la deforestación, la ganadería y la agricultura. Ustedes pueden ver en esta gráfica de la derecha cómo el 23.29% de las emisiones de gases invernadero vienen asociadas al sector forestal, es decir, a la tala de árboles, y el 26.65% al sector agropecuario. Entonces ahí yo tengo una duda. Si el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Antioquia, según los informes del 2012, están asociados a estas actividades, entonces gran parte de la deforestación, la ganadería y la expansión de la frontera agrícola en Antioquia y en otras partes del país es para producir productos que pues, se consumen en Medellín. Recuerden ustedes que solo el 3% de la comida que consumimos en Medellín es producida en nuestra ciudad y cerca de entre el 30 y el 40% se produce en Antioquia. Entonces, de ahí surgen algunas preguntas y es, ¿el inventario de Medellín está teniendo en cuenta esas emisiones que se generan afuera, que se generan en Antioquia, pero que tienen, digamos, ocasión o que son producidas con ocasión al consumo de Medellín? Dicho en términos más técnicos, dentro del alcance 3 del inventario, que son las emisiones por fuera de la jurisdicción territorial, se incluyen las emisiones de AFOLU, es decir, esas relacionadas con ganadería, con extensión de la frontera agrícola, etcétera. Y en caso de que no estén ahí incluidas, ¿por qué no se incluyen? Digamos, es muy importante la relación Medellín-Antioquia. Medellín no es una isla, Medellín depende de Antioquia. Entonces dudo que sean despreciables. Al contrario, yo creo que hay muy buenas razones para pensar que son altas esas relaciones y que debemos, pues, por supuesto, priorizar las emisiones de gases de efecto invernadero de Antioquia y acompañar los esfuerzos de la gobernación de Antioquia en reducción de gases de efecto invernadero. Y eso me lleva a otra reflexión muy importante. La acción climática en Medellín, tanto para mitigación como para adaptación, no puede estar desligada a la de Antioquia. A mano derecha ustedes ven el páramo de Belmira. Medellín necesita reducir las emisiones que genera de forma indirecta en Antioquia, ya sea por ganadería y por expansión de la frontera agrícola. Medellín necesita proteger y regenerar, esta palabra es muy importante y la mencionó también el concejal Carvalho en su intervención. Hay que regenerar ecosistemas de Antioquia para garantizar acceso a agua, alimentos y, por supuesto, a aire limpio. El páramo de Belmira produce entre el 30 y el 70% del agua que consumimos en Medellín, pero Belmira es el municipio que menos recibe de todos los municipios por donde pasa la cuenca del agua que se produce allí, regalías, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es nuestra corresponsabilidad con estos ecosistemas estratégicos a lo largo del departamento de Antioquia? El páramo de Belmira en el norte de Antioquia, el suroeste antioqueño, por ejemplo, la ribera del río Cauca y el bosque seco tropical, o los ecosistemas asociados a la parte alta de las montañas y de las cuchillas, por ejemplo, de la Cuchilla Jardín Támesis en el suroeste antioqueño. ¿Cuál es nuestra relación con los ecosistemas marinos? Antioquia es el segundo departamento con mayor costa del país, después de La Guajira, gracias al Urabá antioqueño. Allá tenemos nosotros también una gran tarea, allá tenemos unos arrecifes de coral que cuidar. Es muy valioso que la formulación del plan tuvo en cuenta los planes regionales y departamentales que ya existían, pero también sería muy oportuno que el comité científico que creó la gobernación de Antioquia revise el plan de acción climática de Medellín. Le dejo esa sugerencia, secretaria. El comité científico que constituyó la gobernación de Antioquia tiene las más altas calidades, tiene personas de alto carácter científico y técnico que podrían darle muy importantes insumos a esta discusión. Perdón, presidente, yo le pido que me regale 10 minuticos más, qué pena. Y también será clave que el trabajo conjunto alcaldía-gobernación se materialice y profundice en la implementación del plan. La tercera duda, ¿cuál es la meta en 2050? El plan establece que la meta debe ser 0 emisiones de CO2 en 2050 para cumplir los compromisos mundiales de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Pero revisando las proyecciones del plan surgen importantes inquietudes. Miremos. Esta línea de arriba que ustedes ven, actualmente el último inventario de emisiones dice que en el 2015 producíamos un poco menos de 4 millones de toneladas de emisiones. Si no hacemos nada y si esto sigue para arriba, al 2050 vamos a tener casi 11 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de CO2, si seguimos como vamos. Lo que deberíamos hacer es lograr la línea de abajo de esta gráfica, la línea puntuda, es decir, bajar a 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Pero lo que muestra el plan de acción climática, o lo que hemos podido ver, a lo mejor es un problema de interpretación nuestro que les pedimos que nos ilustren un poco mejor, es pues muy poco ambicioso. El escenario más ambicioso que genera el plan de acción climática no es bajar a 0 emisiones a 2050, sino quedarnos como estamos.
es decir, en 4 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, especialmente de aquí al 2050. Entonces, nuestra meta ambiciosa es emitir dentro de 30 años lo mismo que emitimos hoy en lugar de emitir cero. Esa es una pregunta que le lanzo también a la administración para que la corrijamos, porque de ser así, pues incumpliríamos nuestros compromisos internacionales. Entonces, ¿cuál es la meta 2050? El plan nos debería poder indicar con cifras qué acciones requerirá la ciudad para lograr la meta de cero emisiones netas en 2050. Por ejemplo, metas puntuales. ¿Cuántos vehículos públicos y privados deben renovarse? ¿Cuántos árboles hay que sembrar? ¿Cuánto habría que reducir el consumo de carne de res, por ejemplo, que es asociado a los gases de efecto invernadero? ¿Cuánta energía solar y eólica hay que generar para llegar a cero emisiones netas del 2050? Que nos pongan acciones puntuales que tengan que cumplirse. Cuarta preocupación y recomendación, el tema de implementación y financiación. Primero, hay que darle dientes y presupuesto a la implementación. ¿Cuánto vale el plan de acción climática? Esto hay que decirlo y hay que salir a decir, esto es un gran propósito de ciudad para que esta ciudad crezca de manera sostenible, y ese plan cuesta, por decir algo, 10 billones de pesos, de los cuales vamos a cofinanciar tanto por ciento con el sector privado, tanto por ciento con cooperación internacional, y este porcentaje restante lo va a poner la administración municipal. Y esa inversión necesaria y urgente que vale la pena, tenemos que preguntarnos de dónde van a salir esos recursos. Entonces, si bien la implementación es transversal a todos los sectores de la ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente, que es la llamada a liderar, pues digamos, este plan de acción climática, requiere un presupuesto acorde a esa misión. Una de mis principales críticas al plan de desarrollo, por las cuales yo lo voté negativo, es que la Secretaría de Medio Ambiente tiene menos presupuesto que la administración anterior. Y la administración anterior no hizo nada por la naturaleza de Medellín, o hizo muy poco, la verdad. Y entonces, con 4.500 millones de pesos menos en términos de IPC para esta administración, pero además con la creación de nueva burocracia como la Subsecretaría de Bienestar Animal, que va a tener mayores cargas para la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cómo vamos a hacer para poner en marcha el plan de acción climática? Esas son algunas de las preguntas que a nosotros nos surgen. Y para esto, pues digamos algunas propuestas. Y es que hay que hacer un esfuerzo importante por aprovechar fuentes internacionales para financiar proyectos climáticos ambiciosos. ¿Cuánta plata ha financiado la ASI o ha gestionado la ASI para programas de resiliencia climática en Medellín? No lo sabemos. Recurrir a herramientas de finanzas climáticas como los bonos verdes y créditos de carbono en proyectos fundamentales como el Metro de la 80, pero también como la transformación de luces LED del alumbrado público de Medellín. Plantear posibles estrategias como impuesto a la contaminación y valoración de los servicios ecosistémicos que tenemos en la ciudad. Son algunas de las cosas que nos surgen. Unos comentarios finales ya para terminar. Primero, en medio de los retos que ha implicado la pandemia, nos ha dado la oportunidad de diseñar una reactivación económica post-COVID que debería darse, esto lo he repetido hasta el cansancio, en el marco de la transición ecológica y la generación de empleos verdes. Y en ese sentido, el proyecto del Metro de la 80 es muy oportuno, pero tenemos muchas más cosas por hacer. Lo segundo, qué bueno sería que el alcalde cumpliera el anuncio que hizo de su improvisada declaratoria de emergencia climática de financiar 50.000 bicicletas eléctricas a través de EPM. Esa es una de las 10. Era otra medida contundente para incentivar una movilidad limpia y estimular empleos verdes y reducir nuestras emisiones, pero no hemos visto nada de eso materializado. Se quedó simplemente en otro gran anuncio grandilocuente del alcalde de Medellín que necesitamos que se implemente. Hoy en día nos arrepentimos de la falta de acción de los últimos 40 años y la ventana de acción se reduce cada vez más. Hoy la responsabilidad es nuestra. Tenemos las últimas oportunidades de cambiar el rumbo de la crisis climática y ecológica mientras ya experimentamos sus efectos. La pregunta final que les dejo, colegas, compañeros y compañeras de la administración y a todas las personas que nos siguen es: ¿seremos inferiores al reto? Muchas gracias, señor presidente.